Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 7. ¿Lo tienen, hermanos? Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Dice así, de la siguiente manera: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Vamos a ver la segunda parte de este tema, activos para la piedad. Amén. Activos para la piedad. Aquí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7, aparece en este pasaje: desecha las fábulas profanas, mundanas y de viejas o mediocres, ejercítate para la piedad. Bueno, pues aquí la palabra del Señor, hemos estado explicando que nos está enseñando que debemos mantenernos activos para Dios, para el Evangelio. La piedad es el Evangelio en sí mismo. Las cosas de Dios, necesitamos mantenernos en acción. Y se acuerda que explicamos que hablando del ejercicio físico en términos terrenales, pues está comprobado que ayuda para muchas enfermedades, como nos compone el colesterol y la alta presión y el sistema inmunológico, y sirve para muchas cosas el ejercicio físico. Eso los doctores lo llaman la droga milagro, los mismos doctores, la medicina milagro, porque ayuda a regular muchas enfermedades en el ser humano, nos quita lo tullido de los músculos, el entumecimiento y todo eso. Entonces, todo eso lo comparamos con la palabra de Dios. Estaba también mirando que cuando una persona no hace ejercicio físico, pues se tuye, se entumece, le pega atrofia. La atrofia es una enfermedad que ataca los músculos por falta de ejercicio. Y espiritualmente hablando, explicamos que es lo mismo cuando nosotros nos relajamos mucho y no nos ponemos en acción en las cosas de Dios, empieza uno a tullir. Y al rato, pues, se nos hace difícil llevar a cabo el trabajo del Señor. Se nos hace cada vez más difícil porque nos acostumbramos tanto a estar desocupados que nos tullimos espiritualmente, nos atrofiamos y nos entumecemos. Es curioso, pero a los ancianos les pasa mucho, me parece que les llaman a los de la tercera edad. Estaba viendo en la enciclopedia que les tienden mucho a entumecerse, a tullirse, porque de pronto por la edad, y luego si solo se caen a la cama y ya no se levantan o no lo sacan a dar vueltas, tienden a entumirse. También, mire, curiosamente los astronautas que van a la luna tienden a tener calambres en los músculos, a entumecerse, porque como allá arriba no hay gravedad, andan flotando, entonces el cuerpo anda flotando, entonces no hay mucho movimiento. Y estaba mirando que hasta los astronautas les afecta ya cuando van a la luna la falta de ejercicio. Entonces, espiritualmente hablando, necesitamos mantenernos ejercitados para la piedad. Leímos Tito 3:8, esa ya se la voy a leer. Palabra fiel es esta, no ocupa ya buscarla. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza,
para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Aquí aparece la Biblia enseñándonos que debemos mantenernos ocupados, ejercitados en las cosas de Dios, activos. Tito 3:14 también leímos, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Entonces, la Biblia, por todos los libros de la Biblia, nos insiste a ocuparnos en las cosas de Dios, en la oración, en el ayuno, en la lectura, en el estudio de la palabra, en dar estudios bíblicos, ganar pues almas para Dios, en todo eso, todo eso. Porque la Biblia condena que nosotros vivamos en el sedentarismo, una vida sedentaria, sin acción, sin movimiento. Espiritualmente hablando, la Biblia lo condena, una vida cristiana sin fruto, ociosa, perezosa, inactiva. La Biblia la condena porque no vamos a dar fruto para Dios, y como consecuencia hay condenación para el que no da fruto para Dios. Vamos a verlo por la Biblia, porque yo no quiero que usted vaya a pensar que nosotros nos estamos inventando aquí una ocurrencia. Sí necesitamos seriamente pues activarnos en las cosas de Dios, porque la Biblia habla de que el siervo inútil, el siervo que no produce fruto, el siervo inútil es el siervo, ese cristiano que no sirvió para nada. Se escucha desagradable la frase, pero eso significa inútil. Un inútil es una persona que no produce fruto, que está inactiva, inmóvil, no sirve para nada, es inútil, no produce fruto, y dice que ese siervo inútil va a ser echado a las tinieblas de afuera, y allí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Necesitamos ponerle seriedad a este asunto, pero de veras seriedad, porque imagínense que yo ya tenga 20 años en el Evangelio y nunca me he ganado un alma para Cristo en esos 20 años. Sería una tristeza que a la final Dios me condene, porque a la final en esos 20 años nunca me gané un alma, y sí estuve en la iglesia y todo, y alabé a Dios, y estuve en los cultos. ¿No cree usted que sería una tristeza esa? Sí, que después de 40, 50 años en el Evangelio, por no ganarme un alma ni siquiera me condene Dios. Estaría muy difícil y triste. Vamos a leer una historia, una parábola, para darle un poquito más de solidez al tema. Ahí sí le voy a invitar que vayamos a Mateo capítulo 25. Vamos a leer del versículo 14 hasta el versículo 30. Está un poquito larga la escritura, pero vale la pena leerla. Es la única que vamos a leer en toda ya la exposición de este tema. Gloria a Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 25 del versículo 14 al 30, le dije. ¿Lo tienen? Dice así, en el nombre de Cristo Jesús: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Mire, todos vamos a dar cuentas a Dios, hermano, individualmente. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste,
aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Como podemos ver en esta parábola, miramos 3 cristianos que aparecen aquí, porque todo esto es un prototipo. Al final esta parábola, esta historia, en el lenguaje teológico, todo simboliza algo aquí con nosotros en la tierra. Por ejemplo, este patrón, este señor que se fue lejos y a 3 de sus criados les dio para que administraran sus bienes según su capacidad. Pues aquí ese Señor es Cristo Jesús, es Dios. Los 3 criados son cristianos, es prototipo de los cristianos, que Dios nos ha encomendado un trabajo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Mire, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. ¿Por qué conforme a su capacidad? Porque Dios es justo. Dios no nos va a demandar algo que no nos dio. No todos tenemos la capacidad que otros, pero cada uno tenemos cierta capacidad que Dios nos va a demandar. E inteligencia. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Mire, este cristiano que recibió 5 talentos es un cristiano que es un prototipo de un cristiano activo, de lo que estamos viendo en nuestro tema. Un cristiano que ejercitado en la piedad, que no se atrofió ni se entumeció espiritualmente hablando, es decir, no se relajó, ni se... Sí, es decir, no estaba inactivo, estaba en acción en las cosas de Dios, es decir, oraba, estudiaba la palabra, ayunaba, ganaba almas, porque el Señor le dio 5 talentos, y esto que dice que negoció con ellos, quiere decir que los trabajó, estaba en acción, y los duplicó y ganó otros 5. Y déjeme decirle que 5 talentos no es algo poquito de dinero. Aquí está hablando de dinero, y un talento tampoco es poquito dinero. Mire, a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Entonces, está hablando de dinero. Usted sabe lo que era un talento. Mire, usted puede, mire, al que le dio un talento, ese es el siervo inútil que no lo trabajó. No lo trabajó. Y un talento, usted puede decir, pero le dio un talentillo, una monedilla. Pero usted sabe lo que era un talento. Mire, un talento era una moneda romana en los tiempos de Roma. Jesús está hablando de ese tipo de tipo de cambio, de la moneda romana. Y un talento era una moneda que equivalía a 6,000 denarios.
Y un denario era el trabajador, perdón, se sabe que era el salario que se le pagaba a un jornalero por día, un denario. El talento equivalía a 6,000 denarios. Si nosotros multiplicamos 6,000 denarios, o más bien dividimos 6, o sea, es equivalente al trabajo de 6,000 días. Entonces, si nosotros dividimos 6,000 entre 365 días que tiene el año, ¿sabe cuántos años de trabajo le dio a este siervo inútil con un denario? 16 años de trabajo. Salen 16 años entre 6,000. Dividiendo 365 días entre 6,000 le salen 16. Le dio 16 años de trabajo a este hombre. Al que le dio 2, pues duplíquelo, le dio 32 años de trabajo, de dinero a ese siervo. Y al que le dio 5 talentos, ¿cuántos años son de trabajo que le dio? ¿Sabe cuántos fueron? 80 años. O sea que no está hablando, no, es que nosotros si lo miramos en este tiempo, usted va a pensar que le dio una monedita de 10 pesos. Entonces, al que le dio 5 talentos, le dio equivalente a 80 años de un jornalero de puro trabajar. 80 años de trabajo de lo que se le pagaba a un jornalero. Imagínense todo el dinero que le dio. Y lo convirtió en otros 5 talentos. Al que 2, son 32 años de trabajo que le dio. Y lo multiplicó por otros 2. Esto se lo digo porque por eso es que al que le dio un denario, a nosotros nos parece que un denario es poco, y por eso de haber dicho, no, un denarillo, ¿para qué lo voy a multiplicar? Mejor se lo regreso al Señor, a Dios otra vez. No, pero era muchísimo dinero el que le dio, 16 años de trabajo. Aquí lo que pagan al día, solo multiplíquelo por 16 años, ¿cuánto dinero no sería? Y el que 5, prototipo de un cristiano activo, asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido, aquí viene el problema, pero el que había recibido 1, y como le digo, 1 no era poquito. Un talento equivalía a 6,000 días de trabajo, 6,000 denarios, y es un equivalente a trabajar 18 años. Entonces, fíjese todo el dinero que le dio a ese de 1. Pero él escarbó en la tierra y dice que escondió el dinero de su señor. Esto es un prototipo que inactivo. O sea, se le pasó toda la vida de cristiano sin ganar un alma, sin orar, sin estudiar la Biblia, relajado. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y aquí es donde viene el problema. Es que viene el día que cada uno le vamos a dar cuenta a Dios. ¿Qué hicimos con lo que el Señor nos dio? ¿Cuántas almas ganamos? ¿Cuánto trabajamos en la obra del Señor? Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, mire, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese es un prototipo de que fue salvo. Se salvó, porque se mantuvo ejercitado en la piedad. No se tuyó espiritualmente hablando. Llegando también el que había recibido 2 talentos, este es un equivalente a 32 años de trabajo que le dio, de dinero a este hombre. ¿Sí? 6,000 y 6,000 son 12,000 denarios le dio, o dracmas también se le conocía. Dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Está hablando de salvación, porque fue un cristiano que no se atrofió espiritualmente, no se entumeció, activo.
Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Déjeme tomar un poquito de agua. Aquí aparece al que le dio lo equivalente a 18 años de trabajo de un jornalero de dinero que le administrara aquí este patrón, que es el prototipo de Dios. Un talento. ¿Y qué pasó? Mire, aquí hay algo poderoso y que nos debe de llamar poderosamente la atención, y es que este hombre sabía, mire, a pesar de saber cómo le gustaban las cosas a su Señor, es decir, a Dios, no lo hizo. Mire, Señor, te conocía que eres hombre duro. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. ¿Acaso no sabemos, hermano, que la palabra de Dios es dura y tajante en cuanto a Dios es duro y tajante y claro en cuanto al que se va a salvar y se va a condenar? Sí es duro, es tajante. Sí sabemos que, mire, tan solo aquí vamos a ver que este siervo inútil, Dios lo mandó al infierno. Eso es algo duro. Y allá en los evangelios, cuando Juan el Bautista, Dios lo mandó por delante a preparar el camino a Cristo. Juan el Bautista fue duro también y tajante con los judíos. Él llegó y les dijo: generación de víboras, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y les dijo: y no me vengan con cuentos de que ustedes son hijos de Abraham y piensen que por eso se van a salvar automáticamente. No, deben demostrar frutos dignos de arrepentimiento, dijo. Y luego dijo, porque si no, el hacha ya está puesta en el árbol, y todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Eso es duro. Entonces, este cristiano sabía que el Señor era duro. Él sabía lo que le iba a pasar si no ponía a trabajar, si no se ponía en acción. Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. O sea, fíjese, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, porque Dios, fíjese lo que sabía este cristiano de Dios, o sea, conocía bien la Biblia, conocía bien lo que tenía que hacer. ¿Sí? Porque Dios no ocupa sembrar para cegar, ni Él ocupa esparcir para recoger. O sea, todo eso es un prototipo de que Dios es soberano y poderoso, y que no hay sentimientos con Dios. O sea, lo que dice la Biblia que va a pasar, eso va a pasar. Eso va a pasar. Mire, por lo cual tuve miedo, mire, tenía temor de Dios. O sea, son cosas, mire, aún teniendo miedo, teniendo temor de Dios de cómo era su Señor. O sea que nos puede pasar a nosotros que aún conociendo a lo que Dios quiere que hagamos y teniendo temor de Él, y es decir, un miedo positivo hacia Él, nos puede pasar lo mismo. Mire, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. En otras palabras, no hizo nada. Se relajó. Ociosidad, inactivo, y vienen las consecuencias. Respondiendo su Señor le dijo, mire lo que le dijo Dios: siervo malo y negligente,
¿Sabías que es ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? En otras palabras, por esa misma razón tenías que ponerte en acción, si sabías cómo me gustaban las cosas a mí. Siervo malo y negligente. En otras palabras, de acuerdo a nuestro tema, siervo inactivo, siervo perezoso, ocioso. Eso significa negligente. Negligente significa inactivo, descuidado, relajado, que no hiciste nada. Y luego le dice, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses, mire. Porque no, como le digo, no era poquito dinero. Aquí se escucha un talentito, se escucha como qué poquito le dio. Pero tenemos que convertir esta moneda al tiempo de Roma, ya en los tiempos de Cristo. Allá a los años 30 después de Cristo. Le dio 18 años de trabajo, de lo que se ganaba un jornalero en 18 años. Entonces, por eso se enojó, porque no fue poco dinero el que le dio, como para no haberlo puesto a trabajar y llevarlo allá. Le dice, hasta lo hubieras puesto en un banco para que hubiera recibido intereses, ganancia, porque no era poquito dinero. Prototipo de un cristiano que no estamos en acción en ninguna área. Quitarle pues, mire lo que le pasó, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Mire, le quitaron ese talento, todo ese dinero se lo quitó y se lo dio al de 5. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Mire, y al siervo inútil, mire cómo le llamó Dios a este cristiano inactivo, que no ganaba almas, no leía la Biblia, no oraba, nada. Sí, era un cristiano mediocre, porque hay muchos cristianos así mediocres, que solo les gusta, sí les gusta venir al culto de vez en cuando y les gusta cantar y todo, sí hay. Y de pronto tienen un privilegio y tocan el bajo, la guitarra, pero hasta ahí. Y al siervo inútil le llama inútil, flojo, perezoso, inactivo, no se ejercitó. Echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y aquí las tinieblas de afuera y el lloro y el crujir de dientes, pues no es más que el mismo infierno. Hace un tiempo atrás en nuestras plataformas expusimos ese tema de el lloro y el crujir de dientes. Ahí está ese tema, en donde eso lo único que significa es un enojo y una rabia con la persona misma. Ese es el infierno. El lloro y el crujir de dientes es una rabia contra la misma persona, el mismo cristiano. Ya cuando esté en el infierno se va a dar cuenta que no tuvo la culpa nadie de lo que él no hizo para Dios o de que no se entregó a Dios. Sino se va a enojar con él mismo y va a crujir los dientes, y es un lenguaje figurado, así como cuando uno cruje los dientes porque usted se molesta de algo, usted misma. Ahorita la gente, si hablamos de la salvación, la gente ahorita no busca de Dios porque a todo le pone peros y excusas. Que la esposa, que el esposo, que la suegra, que el suegro, que mi tío, que mi tía, que mis hijos, que mis hijas, y que por eso no puedo. Pues allá cuando esté en el infierno, va a crujir los dientes no contra su esposo, su esposa, sus hijos, contra él mismo. Se va a dar cuenta que él mismo tuvo la culpa. Lo mismo el cristiano que no trabajó, que puso excusas por esto, por lo otro, que no puedo por esto. Ahí es donde se va a dar cuenta que no fue más que él el que tuvo la culpa.
necesitamos entonces, hermanos, hermanas, a ponernos en acción en la obra del Señor. Necesitamos, hermanos, dejar muchas ideas y formalismos que nosotros a veces nos formamos, moldes. Necesitamos dejarlos ya, dejar que el Señor no los corte para poder dar fruto. También hace un tiempo atrás expusimos un tema acerca de poda espiritual, le titulamos poda espiritual, y allí explicamos cómo necesitamos ser podados por Dios para dar fruto. Así como un árbol tiene que ser podado para dar fruto, tenemos que ser podados para dar fruto para Dios. O sea, necesitamos dejar que nos corte Dios con la palabra, ideas que a veces traemos. Por ejemplo, mire, le voy a dar unas ideas que a veces los cristianos se forman, y vamos a hablar de cristianos en general, no nomás, no crea que nomás es aquí con nosotros que se puede manifestar eso. Eso se está manifestando en todas las iglesias a nivel global, evangélicas. Por ejemplo, hay cristianos que se hacen ideas y moldes, tienen un molde de que si en una iglesia su pastor hace, vamos a suponer, 3 servicios por semana o 4, solo se establecen ciertos días para ir a la iglesia, aunque sí pueden ir, pero solo por ejemplo, si se hacen 3 cultos, solo escogen un día o 2 y ya no quieren ir a los demás. Y no es, mire, cuando no se puede se entiende, pero estamos hablando de cristianos que sí pueden, pero no quieren ir, simplemente porque ellos dicen, yo con 1 tengo y ya, o con 2 y ya. Y hay cristianos que ya no quieren pasar de cierta línea, o sea, ellos dicen, yo nomás puedo dar hasta ahí y ya no quiero dar más. Ya no quiero dar más. Y la vez pasada yo le explicaba que entre más nos ejercitemos en las cosas de Dios, más saludables vamos a estar espiritualmente hablando también. Así como le explico, se ha explicado que cuando entre una persona haga más ejercicio físicamente hablando, más saludable va a estar. Eso está comprobado por los doctores mismos y expertos. Igualmente, entre más nos ocupemos de las cosas de Dios, más saludablemente nos vamos a sentir. Por ejemplo, mire, si hacemos más cultos, nos vamos a sentir más saludables espiritualmente hablando. Créamelo. O sea, si hiciéramos otros 2 cultos más, por ejemplo, que hiciéramos 3 por semana, espiritualmente hablando nos vamos a sentir más activos, más saludables, nos vamos a tener más ganas de hacer algo para Dios, porque estamos más constantes haciéndolo. Es lo mismo que cuando una persona hace ejercicio constantemente físicamente, más saludable está. Y entre más le baja y se acuesta y no quiere hacer ejercicio, más mal, saludablemente hablando, está. También llega a estar, porque está inactiva. En lo espiritual es lo mismo, hermanos, es lo mismo. Pero necesitamos dejar a veces, como le digo, moldes que traemos. Por ejemplo, hay cristianos que también, y no, como le digo, estamos hablando en general. Y a lo mejor puede decir, alguno de ustedes puede decir, el hermano lo está diciendo por mí.
Quizás sí, pero Dios sabe en mi corazón, Dios sabe, Dios conoce nuestro corazón, que no estamos aquí para criticar a nadie. Y a la final lo que estamos diciendo aquí pues es para nosotros, en realidad no es para, de modo que vamos a decir que es para los ángeles que allá están afuera escuchando la palabra, ellos que realmente si un cristiano dice, el hermano lo está diciendo por mí, pues hasta cierto punto se puede decir, pues sí, porque la palabra para eso se está predicando, para nosotros, los que estamos aquí. Pero a veces es la palabra de Dios la que nos habla, y cuando se habla se está hablando en general. Porque esto que estamos exponiendo aquí, nosotros al Señor nos lo ha dado desde mucho tiempo atrás. Desde mucho tiempo atrás ahí lo hemos tenido. Y esto está pasando a nivel general con los cristianos, no es nomás aquí. Por ejemplo, la idea de, como le digo, los cultos, hay muchos cristianos que solo una vez por semana lo quieren hacer. Solo una vez. Y a veces le voy a explicar que es un molde y una idea que a veces desarrollamos porque así nos engendraron en el Evangelio. Mire, yo me acuerdo que aquí teníamos un pastor, y no voy a decir su nombre por respeto, pero aquí hace mucho tiempo estábamos bajo la sumisión de un hermano. Dios bendiga al hermano donde quiera que esté. Lo que pasó, con él, Dios tenga piedad de él, donde quiera que esté, Dios lo bendiga. Pero acuérdense que ese hermano venía aquí y ya estábamos con él apoyándolo en los cultos. Y el hermano pues venía de otro lugar de fuera y venimos hacia un culto. Y estaba bien, o sea, a lo mejor él no podía hacer más, se le ponía más difícil.